Lamento informarles que esta puede llegar a ser la parte más aburrida de esta clase o de todo el curso, pero no nos queda más remedio que encararla, dado que lo que sigue en este curso se basará en gran medida en las definiciones que veremos a continuación. Hospedador es una persona, animal o planta que en condiciones naturales permite el alojamiento de un agente infeccioso. Recordemos que la entrada de un agente infeccioso en el hospedador es el inicio de un proceso infeccioso. A continuación, veremos que hay distintos tipos de hospedadores. El hospedador intermediario es un término de uso corriente en parasitología. Describe al hospedador en el cual un parásito desarrolla su fase asexual de reproducción. Por ejemplo, el caracol Limnea viatrix para la fasciola hepática. Hospedador definitivo o final también es un término de uso en parasitología, que describe al hospedador en el cual un parásito desarrolla su fase sexual de reproducción. Por ejemplo, los rumiantes para la fasciola hepática. El hospedador primario es el que mantiene la infección en zonas endémicas. También se lo denomina hospedador natural. Por ejemplo, las aves silvestres y el virus de la influenza aviar. El hospedador secundario es el que ocasionalmente está involucrado en el ciclo de vida de un agente, como ser el búfalo y el virus de la fiebre aftosa. Reservorio es cualquier objeto animado o inanimado en el cual un agente infeccioso normalmente vive y se multiplica, y desde el cual puede ser transmitido a un hospedador susceptible. Entre los reservorios animados encontramos al hombre y a los animales. Los reservorios los reservorios animados de tipo ecológico son los que no enferman, como ser el bovino y el virus de la lengua azul. El bovino puede infectarse y mantener el virus. Si lo pica un culicoides, puede transmitirlo a otro bovino o a un ovino que probablemente enfermaría. En cambio, el reservorio epidemiológico es el que se enferma, como ser la rata negra que se infecta con Yersinia pestis y que puede transmitirla al hombre produciendo la peste bubónica. En este caso, las ratas se enferman y mueren, afortunadamente para la raza humana. De lo contrario, el efecto de estas epidemias hubiese sido aún más devastador de lo que fue antes del advenimiento de los antibióticos. El término reservorio se usa para fuentes físicas de infección, como ser el suelo, que es reservorio de las esporas de Bacillus anthracis o de Clostridios, o el agua estancada, que puede ser reservorio de leptospiras. Vamos a ver ahora los mecanismos por los cuales un agente infeccioso se puede trasladar desde la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del hospedador. Estos mecanismos o vías de transmisión pueden ser varios. Contacto directo es cuando un animal infectado toca a un animal susceptible y le transmite un agente infeccioso. Por ejemplo, el contacto nariz con nariz, que permite la difusión de la fiebre aftosa, la tuberculosis y tantas otras enfermedades. El coito para las enfermedades venéreas, o el contacto piel con piel para la transmisión de tiña, sarna y otras ectoparasitosis. También se incluye en la transmisión por contacto directo a la que ocurre por vía aérea a muy corta distancia, como el caso del rociado de microgotas por nariz o boca al toser o estornudar sobre las mucosas de un individuo susceptible. Muchas enfermedades respiratorias de diversas especies se transmiten de esta manera. La vía aérea es la diseminación de aerosoles contaminados con agentes infecciosos que flotan en el aire por tiempo variable, según las condiciones atmosféricas
y que son trasladadas hasta las vías respiratorias de los individuos susceptibles. Es bien conocida la transmisión aérea del virus de la fiebre aftosa, que en condiciones favorables puede infectar animales a varios kilómetros de su origen. También se ha demostrado esto con algunos agentes bacterianos, como ser Mycoplasma iopneumoniae, agente de la neumonía enzootica porcina, que puede transmitirse a varios metros de distancia, incluso a porcinos ubicados en diferentes compartimentos de un criadero. Otros mecanismos de transmisión de un agente ocurren de manera indirecta, a través de distintos tipos de vectores, como ser el vector mecánico, que es un animal, generalmente un artrópodo, que físicamente transporta un agente infeccioso. Por ejemplo, el mosquito que transmite el virus de la mixomatosis entre conejos. Es una transmisión mecánica, dado que el virus no sufre ningún tipo de cambio en el mosquito. También están los vectores biológicos, que al igual que en el caso anterior generalmente son artrópodos, en los cuales el agente infeccioso cumple parte de su ciclo de vida o simplemente se multiplica. Por ejemplo, la garrapata, donde transcurre parte del ciclo de la babesia. Y finalmente tenemos los fomites, que son objetos inanimados que trasladan físicamente a un agente infeccioso, como ser vehículos, instrumental médico, alimentos contaminados y muchos otros. Esta definición puede resultar un poco obvia, sin embargo, a veces genera cierta confusión. Infección es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en un organismo hospedador. Cabe aclarar que la infección no es lo mismo que enfermedad. Un animal puede infectarse sin mostrar ningún signo clínico. También es oportuno recordar que cuando la OIE reconoce el estado de libre, se refiere a libre de infección, no a libre de enfermedad. O sea, se refiere a la ausencia del agente etiológico. Infectividad es la propiedad del agente infeccioso que le permite infectar a un hospedador. La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir infección. Esto ha sido determinado para muchos agentes a través de estudios experimentales. Sin embargo, es imposible determinar para muchos otros agentes, particularmente aquellos involucrados en enfermedades de etiología multifactorial. Patogenicidad también es una propiedad de los agentes infecciosos. Expresa la capacidad que tienen para producir enfermedad. Un agente infeccioso de alta patogenicidad es el que frecuentemente produce enfermedad entre los individuos que infecta. Podría ser calculada como la proporción, o sea, el número de individuos enfermos dividido el número de individuos infectados. Algunas cepas del virus de fiebre aftosa son de alta patogenicidad, es decir, que una alta proporción de los individuos infectados se enferman. Y otra propiedad de los agentes infecciosos es la virulencia, que es la capacidad de producir casos graves o fatales. Se la puede calcular como la proporción de individuos que presentan cuadros severos o fatales entre el total de individuos enfermos. Como ejemplo de un agente de alta virulencia, podríamos citar al virus de la rabia, que produce una alta proporción de casos graves o fatales entre los individuos que enferman. Mientras que en general, el virus de la fiebre aftosa, si bien suele presentar alta patogenicidad, no es de alta virulencia. Produce cuadros febriles y vesiculares que, si no se complican, en una semana se resuelven. El resultado de una infección lo podríamos analizar desde dos puntos de vista: el clínico y el infeccioso. Desde la visión clínica,
Después de sufrir una infección, un individuo puede no enfermar, enfermar de manera leve o severa, recuperarse o morir. Mientras que desde el punto de vista de la infección, después de infectarse, un animal va a entrar en lo que denominamos el período de incubación, que es el tiempo requerido desde que el individuo se infecta hasta que aparecen los primeros signos de la enfermedad. Puede pasar después al período de transmisibilidad, que es el tiempo durante el cual el individuo elimina agentes infecciosos, o sea, que es capaz de contagiar a otros individuos. Dependiendo de la enfermedad, la capacidad de transmitir puede comenzar antes de la aparición de los signos clínicos, como ocurre con rabia o con paratuberculosis, entre otras. Puede ocurrir solo durante la manifestación de los signos clínicos, como pasa con algunos cuadros diarreicos o neumónicos, o puede persistir en el tiempo después que los signos clínicos remitieron, como ocurre en los casos de salmonelosis. Un portador es un individuo infectado que no evidencia signos clínicos y que puede eliminar al agente infeccioso de manera continua o intermitente. Existen distintos tipos de portadores. El portador incubante es el individuo en el período de incubación de la enfermedad. Muchas veces, un agente puede ser eliminado durante este período, por ejemplo en el caso de la rabia. Un portador convaleciente es un individuo en etapa de recuperación de la enfermedad, como en el caso de la salmonelosis. Latencia es la capacidad del agente de permanecer vivo sin multiplicarse en una región del organismo, sin presentar manifestaciones clínicas. Esto es frecuentemente con el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina y con otros herpesvirus. Hacemos ahora la última pausa. En la parte siguiente terminaremos con esta clase.